Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Ciclo, Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Actualicémonos en Aseguramiento Metrológico, martes 22 de abril del 2014. Buenas tardes. Iniciamos el presente acto de apertura con la siguiente frase de reflexión del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en el sitio web de la Escuela de Microbiología. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran regocijo el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica. Actualicémonos en. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia del desarrollo de esta clase de actividades. Bienvenidos. Agradecemos de forma especial a Productos Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua. Actualicémonos en. Saludamos a los integrantes del Consejo de Escuela y del equipo administrativo de la dependencia, a la profesora Liliana Marcela Ochoa Galeano, directora de la Escuela de Microbiología, a la profesora Rocío Pérez Escobar, subdirectora de la Escuela de Microbiología, a la profesora Lida Arias Marín, jefe del Departamento de Formación Académica, al profesor Ángel González Marín, jefe del Centro de Investigación y Extensión, al profesor Ricardo Velasco Vélez, coordinador de extensión. Saludamos también a la profesora Esperanza Arenas Hernández, quien será nuestra conferencista el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Los invitamos a todos a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Antioquia. Invitamos al profesor Ricardo Velasco Vélez, coordinador de extensión de la Escuela de Microbiología, a brindarnos unas palabras de bienvenida.
respetados egresados de la escuela, estimados estudiantes y profesores, apreciados empleados no docentes, profesionales egresados de otros programas de bacteriología, microbiología y de áreas afines que nos acompañan. Buenas tardes para todos. Desde la década de los 60, los conceptos de educación no formal y educación continua han tenido relevancia al permitir nombrar una amplia variedad de experiencias y prácticas educativas que van más allá de la escuela. A este respecto, la UNESCO ha identificado las características básicas de la educación no formal y de la educación continua, definiendo estas como la actividad organizada y sistemática que no requiere de la institucionalización ni de la gradación cronológica o de las jerarquías estructuradas para facilitar el aprendizaje a subgrupos particulares de la población. Bajo esta perspectiva se han configurado nuevos contextos de aprendizaje, experiencias y enseñanzas dirigidas a poblaciones con nuevas necesidades educativas, conformadas por individuos que participan voluntariamente y que demandan la inmediatez y la pertinencia del conocimiento. En este orden de ideas y en un mundo globalizado y competitivo como el actual, nadie cuestiona la importancia de la educación continua. Por el contrario, la sociedad en general y la del conocimiento en particular tienen plena conciencia del papel fundamental que ésta tiene en la actualización de los profesionales egresados de la educación superior, condición indispensable para la competitividad en un mercado de bienes y servicios cada vez más abierto al consumo internacional. Es así como el propósito fundamental de la educación continua es capacitar de manera permanente a los profesionales con miras a lograr que sean lo más competentes posible en el desempeño de sus funciones y estén siempre a la vanguardia del conocimiento. Consecuente con la responsabilidad que le compete y teniendo en cuenta que nuestros escenarios de desempeño no son ajenos a la realidad anteriormente descrita, la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia ha desarrollado el programa de educación continua Actualicémonos en, el cual está dirigido a profesionales egresados de bacteriología, bacteriología y laboratorio clínico, microbiología y bioanálisis, microbiología industrial y ambiental y profesiones de áreas afines. Bajo esta premisa, desde sus inicios, Actualicémonos en nos ha proporcionado la inmensa satisfacción de ofrecer mensualmente una jornada con contenido programático y de una gran calidad científica y académica. Como en los ciclos anteriores, los temas seleccionados para este año han sido organizados de tal manera que proporcionarán una visión actualizada de diferentes situaciones que involucran aspectos relacionados con la microbiología en sus diferentes formas de abordaje. Para este año, la séptima versión de Actualicémonos en responde a un diagnóstico de intereses y necesidades de educación para el trabajo y de actualización y complementación profesional en las aplicaciones técnicas y científicas relacionadas con el aseguramiento y la trazabilidad metrológica en los laboratorios de ensayo, la seguridad del paciente y la gestión del riesgo en el laboratorio clínico, las experiencias y lecciones aprendidas de la microbiología en la formulación de planes de manejo ambiental, el aprovechamiento microbiano de la biomasa para la producción de biocombustibles, el rol del microbiólogo en el mundo de los medicamentos, la relación que guardan ciencias de la complejidad como la agroecología con la comprensión de fenómenos microbiológicos, los nuevos retos en la interpretación clínica del antibiograma y en las pruebas de susceptibilidad con hongos, así como las divergencias entre el diagnóstico fenotípico y molecular de los hongos, y la evaluación del riesgo cardiovascular y la evaluación también por el laboratorio del síndrome metabólico en los niños. La organización del programa logra combinar entonces también armónicamente la vasta experiencia de los maestros que en esta área laboran en los escenarios docentes, investigativos y asistenciales, no solo de la Universidad de Antioquia, sino también de diferentes instituciones en el ámbito local, regional y nacional. En este contexto vale la pena precisar que el impacto del compromiso de la escuela con la formación continua está directamente relacionado con el propósito de fortalecer los espacios de interacción académica con nuestros colegas y egresados, además de brindar la oportunidad para que los profesionales de nuestra disciplina compartan, discutan y formen redes académicas y de investigación
que a su vez fortalezcan el quehacer transformador de la Escuela de Microbiología. Esta iniciativa va más allá del compromiso de la educación formal, sujeta a la programación académica y regida por el plan de estudios, para asumir una tarea de divulgación del conocimiento, así como del intercambio de ideas y experiencias. Agradecemos a los conferencistas, a los maestros que continúan siendo ejemplo de constancia y espíritu universitario, y a los asistentes que al creer en la Universidad de Antioquia y en la Escuela de Microbiología siempre se hacen presentes en eventos como al que hoy damos nuevamente inicio. Asimismo, expresamos nuestro sentimiento de gratitud a Productos Roche, nuestros aliados en este proyecto, quienes entienden lo que significa aportar para agregarle valor a la formación de nuestros profesionales, articulándose al sector educativo y a sus propósitos. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos al profesor Ricardo Blasco Vélez por estas palabras. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Fortalecimiento del programa de aseguramiento metrológico en los laboratorios de ensayo. La expositora es la profesora Esperanza Arenas Hernández, quien es bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en alta gerencia con énfasis en calidad. La profesora Esperanza se desempeña como líder de calidad de los servicios de extensión y es docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia en pregrado y posgrado en temas de metrología y aseguramiento de la calidad. Además, es presidente del Comité 187 de Normalización para Laboratorios Clínicos del INCONTEC. Buenas noches, mis queridos exalumnos, colegas, personas apreciadas en este escenario, que sacrificaron un día como hoy sin cargo para acompañarnos. No podemos fortalecer nada que ya no exista, o sea que me dedicaré a mirar que sobre la base de que los laboratorios de ensayo en general, y me voy a referir durante toda la presentación a ensayos no clínicos y ensayos clínicos. No voy a hacer referencia a laboratorios de calibración, porque la convocatoria de este auditorio es justamente personas que nos hemos dedicado y que yo usualmente llamo laboratoristas, para no referirme en especial a ninguna profesión. El reto que hemos tenido históricamente, por lo menos recogiendo las experiencias en los últimos 15, 17 años, en la revisión de los planes de control metrológico que nos exigen desde el cumplimiento de las regulaciones, y lo pongo aquí en la base, donde los laboratoristas nos hemos circunscrito o nos habíamos circunscrito exclusivamente a contar con una matriz o plan de calibraciones con algunas columnas. Revisaba uno inicialmente que una columna obligada es el nombre del equipo, la identificación del equipo, bien por un código interno que tenga cada laboratorio, la organización a la cual pertenece, o bien con un número complementario, serial del equipo o algo que nos permita identificarlo de manera unívoca. Una magnitud, pero ya la magnitud en sí misma es una mejora en el lenguaje, porque lo que revisábamos por ahí en los planes de control metrológico, en el campo donde está la magnitud, colocaban parámetro. O sea, realmente lo que le controlamos a los instrumentos de medición son las magnitudes, objeto de ese control, mediante los cuales entonces nos toca
demostrar con evidencia objetiva de que esas magnitudes, primero, están bien caracterizadas, segundo, están bien trazadas, que ese es un lenguaje que también se nos ha puesto de moda con respecto a la comparación con patrones. Estamos haciendo referencia entonces al concepto de trazabilidad metrológica, porque por ahí cuando implementamos otros requisitos hablamos de trazabilidad de la información, trazabilidad del producto. Aquí haremos referencia, por supuesto, a la trazabilidad metrológica. Y esa columna se ampliaba después de la magnitud, lógicamente, para poder interpretar los resultados de manera adecuada, entonces viene acompañada con una unidad de medida, que justamente son esas unidades de medida las que en primera instancia, mediante la vinculación con patrones en el campo de la metrología física, porque haré referencia también al campo de la metrología química en algún momento dado. En el campo de la metrología física conocemos las 7 unidades básicas, ¿sí? Esa columna se puede ensanchar un poquitico más, o sea, yo solamente lo traía a colación para ilustrar lo primero que tuvimos que hacer los laboratorios para atender lo que allí denominamos regulaciones. Después de que un requisito obligatorio nos pida, por ejemplo, calibrar los equipos, muchos de nuestros laboratorios se han metido, llamémoslo así, en una maravillosa faena, y lo digo maravillosa porque genera aprendizaje, genera no solamente la competitividad del laboratorio mismo, dada la necesaria eliminación de barreras al comercio y a las transacciones. Es entonces cuando trascendemos de contar con una matricita que ilustraba qué equipos queríamos controlar, a montar todo un sistema de aseguramiento metrológico, o sea, todo un proceso. Lo ilustro con el ciclo del control PHBA y vamos a desplegar cada componente. Entonces los laboratorios, algunos de ellos, más los laboratorios de ensayo no clínicos, cuentan ahora con un reconocimiento de acreditación o están en proceso de acreditarse con la NTC ISO IEC 17025 versión 2005 y de reciente aplicación en el mundo y poco conocida en Colombia, desafortunadamente, la NTC ISO 15189 específica para laboratorios clínicos. Ambas normas le permiten a estos laboratorios demostrar competencia técnica e idoneidad de los ensayos que hacen. Hablábamos entonces de las regulaciones. Vamos a hacer referencia a unas 2 de ellas, hay más, dependiendo del sector económico en que se mueva el laboratorio. Tenemos, por ejemplo, tomado del Manual de Buenas Prácticas para Registro ante el ICA de 2007. Si el Manual de Buenas Prácticas ya está actualizado, me excusan, pero solamente tomo la referencia. En el dicho manual, en el capítulo 3, dice lo siguiente: el laboratorio debe contar con un programa de mantenimiento y calibración, contar con fichas técnicas y certificados de calibración, para que cada uno de los equipos empleados en el manejo de las muestras, el proceso analítico y para su almacenamiento, y los equipos defectuosos, continúa diciendo esta norma, u obsoletos, deben ser eliminados, o por lo menos deben ser identificados. La intencionalidad, lógicamente, es prever el uso no intencional de un equipo que no esté debidamente
apto o calificado para tal fin. De otro lado, la reciente resolución 1441 para prestadores de servicios de salud del año 2013, en uno de sus apartes dice, con respecto al equipo biomédico, que se debe realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos electrónicos y mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo. Lógicamente, en este caso, hacen referencia al programa de mantenimiento, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por el fabricante o por los fabricantes, y con los controles de calidad. Lo anterior debe estar consignado entonces en las denominadas hojas de vida de los equipos. Con respecto a estos requisitos, ha habido una controversia, porque hay una directriz claramente establecida sobre determinar la calibración de los equipos a partir de las recomendaciones del fabricante. Pero la verdad es que también se han presentado proveedores de equipos, de los que yo denomino equipos críticos, o sea que afectan, en este caso, en el equipo biomédico, pueden afectar significativamente o comprometer la salud del paciente. Se están presentando entonces proveedores cuyo gancho es decir que no requieren calibración. Entonces, si nosotros hacemos un apego a lo que dice el fabricante y el fabricante dice que no requiere calibrarse cuando el equipo es crítico, ahí tenemos un asunto por resolver en la parte de salud. De hecho, ya se está resolviendo. Con respecto a las normas de competencia técnica e idoneidad, creo que me salté una. La NTC ISO IEC 17025, en su capítulo 5.5, entre otros aspectos, dice que se deben establecer programas de calibración para las magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente los resultados. Esta norma es mucho más clara en lo que yo les acabo de decir, porque parte de lo que tenemos que identificar es cuáles son esas magnitudes críticas que pueden comprometer la salud de las personas, que pueden tener impacto incluso a nivel de alimentos y a nivel medioambiental, etc. Antes de poner en servicio un equipo, incluido el utilizado en el muestreo, se lo debe calibrar o verificar. Ahora vamos a hacer referencia a estos dos conceptos, con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas del laboratorio y cumple especificaciones normalizadas pertinentes. El equipo debe ser verificado y o calibrado antes del uso. La norma ISO 10012, que actualmente se está preparando para publicación como norma técnica colombiana ISO versión del 2012 para laboratorios clínicos, también hace referencia en su numeral 5.3, entre otros, a que el laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la calibración de los equipos, que directa o indirectamente afecten la calidad de los resultados, y entre otros define que se debe registrar la trazabilidad metrológica. Ya eso nos da pie también para pensar que con la tablita que ilustrábamos ahora ya no es suficiente, sino que ya tenemos que montar toda una serie de prácticas y de instrumentos que nos permitan
contar con la evidencia de que los procesos de calibración, verificación y otros se llevan a cabo de acuerdo a las especificaciones de estos requisitos. Hace referencia también esta norma a que se debe verificar de carácter permanente la exactitud requerida del equipo. Y también se debe realizar registros del estado de la calibración de los equipos. No basta con solo calibrar, vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en algunos laboratorios? Dentro de su primer reto estaba establecer ese plan de control metrológico. Y el plan, entre otros campos, tenía quién era el responsable de la calibración. Si el propio laboratorio, utilizando unos materiales de referencia o unos estándares como los conocemos en el campo del laboratorio clínico, o si estos servicios de calibración eran prestados por un tercero. Entonces, en este último caso, los informes de calibración del tercero son un insumo para evaluar el estado de conformidad del equipo, y que hemos observado en muchos laboratorios, que los informes de calibración reposan en las oficinas de los administradores. Hace poco hicimos un proyecto de extensión en la escuela y visitamos algunos laboratorios de Antioquia y encontramos que los informes de calibración de todos los equipos tenían la calibración en regla, o sea, el requisito de salud que dice calibrar equipos lo estaban cumpliendo por habilitación, pero vamos a ver que el certificado reposaba entonces en la oficina del administrador. Ahorita vemos otros procesos sobre los cuales nosotros tenemos que utilizar como insumo o entrada el informe de calibración o el certificado de calibración. Entonces, es lógico pensar que este es un registro del laboratorio que debe reposar en el laboratorio y no en la oficina de los administradores, porque es un registro que me permite a mí tomar decisiones respecto de lo que nosotros denominamos los equipos auxiliares y, por supuesto, tener registros internos de las calibraciones de los equipos de medición que calibramos directamente en los laboratorios. Entonces, les decía ahora que si para nosotros utilizar un lenguaje común, y de eso se encargaría entonces, por supuesto, la normalización o las regulaciones como tal. El vocabulario internacional de metrología es a la metrología lo que el diccionario de la Real Academia es para nosotros los que hablamos español. Y cuando nosotros nos ponemos a tratar de escribir algún artículo, tenemos que apearnos del diccionario actualizado de la Real Academia, incluso de diccionarios de sinónimos, de antónimos, etcétera, para tratar de ser pulcros con esa publicación. Aunque hay unos que ya publican con una soltura y una fluidez que lo dejan a uno descrestado. Pero en el campo metrológico, en nuestro diccionario para los laboratoristas es el vocabulario internacional de metrología. Entonces, la tablita que mostrábamos ahora, otras tablitas, otros registros y la caracterización de los procesos de aseguramiento metrológico deberían incluir un lenguaje común, un lenguaje reconocido internacionalmente, que es el vocabulario internacional de metrología. Entonces, es necesario tener conceptos claros respecto de lo que son las magnitudes y las unidades de medida de esas magnitudes, del concepto de medición, que es un... Bueno, ahorita antes del descanso dejamos en la definición de trazabilidad.
pero mejor que la definición, ilustremos qué pasa. Por aquí en la base estamos todos nosotros, todos los laboratorios de ensayo, incluso de calibración. Lo que hacemos en prestación de servicios, los que prestamos servicios, que en la clasificación de la metrología hacemos parte de lo que se llama la metrología industrial. De aquí en adelante, hacia arriba, es donde nosotros, a través de proveedores o de terceros, nos prestan servicios de calibración, ¿sí? Y de ahí es donde, en primera instancia, en el sistema de aseguramiento metrológico nosotros debemos tener claramente definidos unos criterios de selección del proveedor y criterios técnicos, porque además está por ahí el costo, la oportunidad, etcétera. Pero entre los criterios técnicos ahora decíamos que ese proveedor nos declarara una incertidumbre y nos entregara, ojalá en lo posible, el apartado de ensayos en el informe de calibración, y que estos emiten informes de calibración, y que ya estaba consensuado que los certificados de calibración no los emiten sino los institutos de metrología. En Colombia está el Instituto Nacional de Metrología, el INM. En Alemania es el Instituto Nacional de ellos. Para nosotros Alemania no es internacional, es de otro país. Está el PTB, de alto goodwill metrológico, por supuesto. Y está, ahora sí, el referente internacional, que es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Decíamos ahora también que buscamos el vínculo a través del Sistema Internacional de Unidades y conocemos las unidades básicas, las 7 unidades básicas. Entonces, ¿qué hacemos los laboratorios cuando no tenemos forma de calibrar equipos de medición directamente vinculados al Sistema Internacional de Unidades? Vamos a tener que buscar trazabilidad por otro lado. Ahorita lo ilustramos. Les decía que una cosa era cumplir la regulación, que por ahí algunos mencionan que dependiendo del sector, los laboratorios debemos calibrar y contar con un programa de mantenimiento de los equipos. Me llama la atención que siempre hacen referencia a las regulaciones, al mantenimiento y a la calibración como una cosa que está ahí juntita, y que se ha percibido incluso en algunos laboratorios que con hacerle mantenimiento preventivo al equipo, con eso es suficiente. O sea, es un programa aparte, y mencionábamos ahora que es prerequisito para la calibración. Tenemos ahí el concepto de ensayo. El resultado de un ensayo normalmente es registrado en un documento. De nosotros, lo que hacemos en los laboratorios de ensayo es reportar un informe de resultados, ¿sí? Diferente al informe de calibración. Con ocasión de algunos laboratorios que antes de optar por un reconocimiento de competencia técnica e idoneidad, optaron por certificar su sistema de gestión de la calidad con la norma NTC ISO 9001, versión 2008, que ya se apresta a un cambio más o menos en agosto de 2015. Ya más o menos hay unos borradores por ahí donde prevemos qué cambios se van a establecer en la norma 9001 actual. En el numeral 7.6 de la norma ISO 9001, también por los que optamos por el reconocimiento de los sistemas de gestión de la calidad, reconocimiento bajo la forma de certificación del sistema de gestión de la calidad. O sea que certificación no es lo mismo que acreditación. Para muchos pues ya lo saben, pero resalto esa diferencia. No obstante, en el numeral 7.6
en la certificación de sistemas de gestión de la calidad nos piden que la organización, ya no el laboratorio, porque esta norma es aplicable a cualquier tipo de entidad, la organización, si tiene instrumentos de medición, los debe calibrar o verificar. En síntesis, lo que nosotros venimos es cumpliendo reglamentos o leyes, y de hecho eso hay que incorporarlo en los requisitos de cada proceso, en los procesos que caractericemos o en el sistema de gestión de la calidad. Por supuesto que hay que incluir los requisitos del cliente, los requisitos del propio laboratorio o de la propia organización y de las normas, si optamos por un reconocimiento, por ejemplo, de certificación ISO 9001 o con la competencia técnica de idoneidad con la ISO 17025 o en el campo clínico la 15189. Entonces, la medición es un proceso, no como proceso, es un proceso. Ese proceso debe estar bien definido, tenemos que tener un propósito de esa medición y de acuerdo a ese propósito también serán las exigencias del control de los instrumentos de medición. Entonces tenemos un factor crítico de éxito que es esta persona. Dentro de este sistema o de este proceso, cualquier cosa que no armonice, a propósito de la conferencia siguiente, se tira al traste con los resultados y con la confiabilidad de estos. Como le digo yo a los estudiantes, y me perdonan que repita tanto eso, podemos tener el super material de referencia, el ultra equipo, el super método, pero no tenemos, si no tenemos el super hiper mega, como dicen algunos sardinos, laboratorista, el proceso de medición se nos va al traste. Este no tiene afán. Ya está cansado también. Bueno. Procedimientos entonces. Procedimientos de control dentro de este sistema que acabamos de mencionar. Debemos determinar qué medidas deben realizarse, qué exactitud se requiere y seleccionar los equipos de inspección, medición o ensayo que sean aptos para la exactitud y precisión necesarias. Entonces, ¿qué incorporamos en esos procedimientos? Tenemos que determinar las mediciones que vamos a realizar previo el propósito o el objetivo de la medición, como lo veíamos en la otra. La exactitud requerida. ¿Cuáles son los equipos que vamos a considerar equipos de medición como aptos para esa medición? Y la tríada de características metrológicas, la exactitud, la trazabilidad y la representatividad, o sea, desde el punto de vista estadístico, la cantidad de ensayos que hacemos, se conocen como las características metrológicas supremas. Esas características metrológicas supremas, más las otras dos, la veracidad, que es la cercanía de acuerdo de una medición o de un promedio de unas mediciones frente a un valor de referencia dado o a un estándar o patrón de referencia. La veracidad y la precisión son conocidas también como las características metrológicas básicas. Las supremas y las básicas deben ser objeto de la verificación de equipos y de métodos. Cuando hablamos del tema de validación de métodos, este es un cuento que opera durante la fase de diseño y desarrollo de los métodos.
cuando nosotros en el campo de lo que les expliqué ahora de la metrología industrial, utilizamos o compramos algunos métodos, adquirimos unos métodos, nosotros lo que nos corresponde es verificarlos. Igual sucede con los equipos. Se supone que el proveedor, el fabricante, perdón, entre otros, diseñó y desarrolló el equipo con unas características dadas, técnicas dadas, lo calificó, lo validó, hizo pruebas representativas y lo sacó al mercado. Ya, entonces nosotros como usuarios, al seleccionar un equipo de medición dado, también tenemos que considerar dentro de ese sistema de aseguramiento metrológico que si para el equipo se recomienda no solamente la calibración o la confirmación metrológica completa, sino también la calificación de equipos, todo eso lo debemos incorporar en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y de la funcionalidad de los equipos. Un tema que ha sido un poco desconocido para algunos laboratoristas, porque es que llegamos a algunos laboratorios a operar equipos que otro escogió, a operar patrones o equipos de medición que otro seleccionó. Y en algunos ámbitos el equipo lo seleccionó un administrador. No tengo nada contra los administradores, pero no suelen saber mucho de metrología, sino que esto es un trabajo interdisciplinario. Y se supone que dentro del sistema de gestión de la calidad de las entidades, pues lógicamente la alta dirección se debe apoyar de los expertos técnicos que le determinen los requerimientos de los métodos y los instrumentos de medición que se necesitan en un laboratorio. Y como diría Peter Drucker, zapatero a tus zapatos. Entonces la selección de métodos y la selección de instrumentos de medición es una caja negra que tenemos que ir destapando poco a poco a medida que las exigencias y sobre todo si optamos por demostrar competencia e idoneidad, debemos tener resueltos esos asuntos dentro de nuestro sistema de gestión. Aquí, como guía orientadora, hay unas 6 preguntas, pueden haber más, de cómo nosotros vamos a hacer el análisis de necesidades de instrumentos de medición y de mediciones propiamente dichas. ¿Cuáles son las necesidades industriales? En este caso del laboratorio. ¿Qué se debe medir? ¿Qué se va a medir y con qué exactitud? ¿Quién satisface esas necesidades? Muchas veces nosotros podemos poner unos requisitos exigentes, pero en el mercado nacional no existen proveedores adecuados. Toca a veces hacer búsquedas en mercados internacionales para ver si el bolsillo aguanta, lógicamente, y se pueden adquirir buenos instrumentos y patrones. ¿Qué métodos vamos a emplear? ¿Cuáles son los equipos de medición? ¿Cómo utilizar esos equipos? ¿Y cómo se van a garantizar las mediciones? O sea, ve uno ahí 6 preguntas como triviales, pero como digo yo, ponerle carnita a esos documentos es un aspecto laborioso e interdisciplinario. Y aquí hago referencia también a lo que es la función metrológica. La función metrológica ahora se apoya en implementación de sistemas para reconocimiento de competencia e idoneidad técnica. La dirección técnica es el responsable directo de la función metrológica. Y ojo, es un rol de dirección, un rol que debe tener alto dominio técnico y supuestamente es una persona que sabe más que el resto de laboratoristas, por eso se pone en la dirección. En muchos laboratorios pequeños, el mismo dueño del laboratorio es la dirección técnica. Lógicamente estas normas no obligan a que se tengan roles por separados, porque eso va a depender del tamaño de la organización y por supuesto del portafolio de servicios. Aquí tenemos un asunto que puede ser un poquitico más laborioso también y que no suelen tener, por lo menos en algunos laboratorios que hemos revisado,
con objetos de auditorías o incluso de asesorías o acompañamientos. Dentro de los retos que de ahora en adelante tenemos los laboratorios es evaluar la capacidad que tienen los instrumentos de medición. Aquí hay una fórmula que la hemos utilizado para estudiar la capacidad, que es la relación tolerancia-incertidumbre mayor o igual que 3 y menor o igual que 10. La traigo aquí porque hay que hacer la salvedad. Si la tolerancia no está definida en el vocabulario internacional de metrología, y eso, como anécdota les cuento que en el Centro Nacional de Metrología de México, que también tiene un buen goodwill metrológico aquí en las Américas, dicen jocosamente que tolerancia, dícese de un embeleco que se inventaron los fabricantes. Entonces, si esto es un embeleco, esto es una fórmula empírica y no está reconocida en el vocabulario internacional de metrología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me voy a ir rápido por algunas diapositivas, ya me están midiendo aquí el tiempo. Insisto en que se las puedo compartir, los que estén interesados, para que miremos entonces cuál es la opción si la tolerancia no se acepta. Tenemos entonces lo que yo aquí denomino retos adicionales, retos a futuro en la implementación de nuestros sistemas de medición. Planificar la adquisición. Yo les decía que nosotros llegamos a los laboratorios a utilizar equipos y patrones que otro escogió y se encuentran unas sorpresas, ¿sí? Equipos que pueden ser buenos, equipos regulares y equipos que ya no dan más. Entonces, ya el reto es incluir los riesgos antes de comprar. Y de hecho, por ahí hay una norma que la hizo, Enadito me ayuda, la 14974, que le aplica a los productores o fabricantes de equipos. Entonces, eso también se convierte en un requisito del cliente. ¿Yo qué le pediría? Que me dé información respecto de los riesgos durante el diseño y desarrollo de los equipos, para tener más tranquilidad y poder incorporar un elemento de planificación precompra. En la adquisición de sistemas de medición y analíticos se deben preservar los principios metrológicos que le proporcionan validez a los ensayos y calibraciones que hacen parte de los servicios prestados. Se me ocurrió colocar esto en un procedimiento que nos pidieron aquí en la Universidad de Antioquia para fortalecimiento de las capacidades en metrología, que son unos procesos que se están revisando y diseñando con ocasión de la transformación de la Universidad de Antioquia en un macro proceso de gestión logística e infraestructura. En uno de esos procedimientos aportamos esta premisa. Aquí sintetizo lo que les dije ahora. ¿Cuándo se debe realizar una calibración o una verificación? Luego de comprar un instrumento, antes de utilizarlo, con una periodicidad definida, luego de un ajuste. Hay más, pero este no está de aparte. Luego de un mantenimiento o reparación y en caso de duda. ¿Quién más sabe del equipo? ¿Quién lo opera? Como le digo yo a los estudiantes, el que le hace el amor al instrumento todos los días, más sabe de sus resabios y de sus cosas, de sus indicaciones. Aquí hay unas premisas de cómo establecer esa periodicidad de calibración o de verificación según el caso.
Me interesa también que volvamos a resaltar eso. La calibración no corrige errores o defectos en un instrumento, solo los identifica y los cuantifica. Aquí hay unos requisitos sobre el informe, que está allí como certificado de calibración. El certificado o informe de calibración entonces tienen unos apartados. En este caso me centro en los apartados técnicos y en los que mencionamos ahora sobre el apartado de ensayos, en los datos de errores y su majestad la incertidumbre. ¿Y por qué digo su majestad? Dijimos, era una característica metrológica suprema. Las reglas de decisión, y ahora entonces, después del análisis de errores, evaluar lo que se llama la aptitud de uso del equipo. Hay una relación de las incertidumbres del equipo, objeto de la calibración, versus la incertidumbre del patrón con la cual fue calibrado el equipo. Y esa relación debe ser mayor o igual que 10. Esta fórmula sí está aceptada y es recomendada. El resultado entonces permite conocer la calidad del patrón con el que se va a realizar la calibración. Un criterio de selección de los proveedores, entonces, si están acreditados, nosotros no le tenemos que pedir mucha información adicional, sino que consultamos en la página del ONAC, o algunos que todavía tienen acreditación vigente con la Superintendencia de Industria y Comercio, y allí están las magnitudes para las cuales fue acreditado ese proveedor, ese posible proveedor nuestro. Y está un componente muy importante que se llaman las capacidades de medición y de calibración para esas magnitudes y para los intervalos que acreditó. O sea que yo no tengo que molestar tanto a los proveedores, consulto eso en las páginas que les mencioné y de allí puedo sacar la capacidad de medición y calibración. Esa capacidad tiene asociadas unas incertidumbres y el Organismo Nacional de Acreditación no le confiere una acreditación si no cumple unos requisitos técnicos objeto de esa acreditación. O sea que de ahí, si el proveedor de las calibraciones está acreditado, nos allana el camino, porque de ahí podemos seleccionar un buen pool de proveedores. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas magnitudes para los cuales no hay proveedores acreditados. Otro problema es que muchos servicios que se prestan con el gancho del costo, ahí sí nos ponen en un grave problema porque tenemos que pedir más información que nos permita contar con una evidencia objetiva de que una cosa es que no esté acreditado y otra cosa es que no tenga una buena práctica. Entonces tendríamos que pedir información adicional, regular sitios. Y la aptitud de uso la evaluamos con una incertidumbre requerida, con este indicador que me relaciona una fórmula muy sencilla, que es 1 multiplicado por los límites de control que yo les mencioné ahora, que yo misma saqué cuando abrí la nueva caja de controles, cuando implementé un nuevo método. Para ese mensurando establecí la carta de control y con estos límites de control más 3 multiplicado por un factor de riesgo, que ya son unas tablas que están estandarizadas. Y ahí tenemos, entonces, el factor de riesgo es de 10, incluso hay tablas más sensibles. Cuando se pone en peligro la vida, esto es relevante para el campo de la metrología biomédica. La criticidad de las mediciones que realizamos en algunos laboratorios, entonces ya los expertos técnicos conceptuarán qué factor de riesgo van a aplicar a esa incertidumbre requerida. Con base en esto tenemos entonces lo que se llama la evaluación de aptitud de uso de los equipos. Entonces sinteticemos, la verificación metrológica la hacemos
con indicadores reconocidos, el análisis de los errores, más o menos la incertidumbre declarada en el informe de calibración, la relación TUR, la relación de incertidumbres del equipo versus el patrón, y con la incertidumbre requerida. Les agradezco mucho, pero no se me vayan todavía, que el discurso sigue. Por favor, entonces, muchos elementos de la próxima conferencia, que es cómo lograr mediciones válidas, ya están de alguna manera abarcados con la anterior presentación. Y ahí tenemos entonces el reto para los laboratorios de ensayo y de calibración, por supuesto, pero me limito en este momento a los laboratorios de ensayo. En el documento de la Euraquén del año 2002, actualizado a 2013, hablan de este concepto, el sonido metrológico. Algunos de mis compañeros ya me han escuchado este tema y me excusan que lo repita, pero me parece relevante explicar qué es esto, en qué consiste ese sonido metrológico. Primero, demostrar, yo con respecto al documento de la Euraquén le pondría otras cositas adicionales. Primero, por cualquier bolita que empecemos, da igual. Los procesos de confirmación metrológica. Si los equipos se deben calibrar, verificar, ajustar, calibrar de nuevo, etc., yo le pondría aquí, a la fuente original del documento de la Euraquén, no la palabra calibración, sino confirmación metrológica. Vámonos por aquí, por características metrológicas supremas: la trazabilidad y la incertidumbre. Cuando un laboratorio no ha estimado la incertidumbre, tiene todavía un reto por demostrar la validez de sus ensayos. ¿Hasta dónde demostramos nosotros? Hasta la veracidad, comparando con patrones de referencia o con referencias estipuladas, o cualquiera de las modalidades, o ambas, o del espectro de la precisión, la repetibilidad y la reproducibilidad. Ellos son enfáticos en decir que el laboratorio que no estime la incertidumbre no conoce la confiabilidad de sus ensayos. Entonces, cuando nuestras políticas de calidad rezan, somos el mejor laboratorio del país, contamos con personal idóneo, porque yo esas políticas ya me las sé de memoria, contamos con personal idóneo que aplica buenas prácticas profesionales y éticas. Y José se ríe. ¿Qué más dice la política? La política también dice que contribuimos a la satisfacción de los requisitos de nuestros clientes y usuarios y partes interesadas mediante la emisión de resultados confiables. ¿Sí? Entonces ahí de pronto corremos el riesgo de que la política, que es una promesa de valor al cliente, nos volvamos mentirositos según esta fuente, porque si no estimamos la incertidumbre, no sabemos con qué confiabilidad estamos reportando nuestros resultados. Pero yo soy pues supremamente morbosa con eso. Esto sí ha sido convencional y tradicional para nosotros, pero hay que trascenderlo, según esto. Es claro para nosotros el control de calidad interno, de rutina, la verificación y el control de calidad externo. Participar en un ensayo de aptitud o en estudios de intercomparación con esquemas de muestra dividida ciega que envían los proveedores de ensayos de aptitud. Y si existe para ese mensurando y para esa medición un proveedor,
hay otros criterios importantísimos para incorporar en nuestro sistema de gestión de la calidad. Si el proveedor de ensayos de aptitud está acreditado con la ISO/IEC 17043, mucho mejor. O sea que a la vez, esos colaboradores nuestros, si sí se establece una relación de beneficio mutuo con nuestros proveedores, ellos nos ayudarían mucho si optan por acreditarse. Pero en algunos ensayos, todavía, y en Colombia, no tenemos proveedores de ensayo de aptitud acreditados. No los hay. Hay muchos que tienen filiales aquí en Colombia, pero que son de otros países, pero aún no están acreditados. Una dificultad en la estructura metrológica nacional es que el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, el ONAC, solamente recientemente acaba de obtener la acreditación ILAC para acreditar a la vez con 17025. Tenemos un escollo en el campo clínico porque el ONAC no se ha acreditado para acreditar laboratorios clínicos. Ellos lo pueden acreditar, pero esa acreditación, llamémoslo así, no es trazable a una acreditación internacional. Lo mismo pasa que el ONAC no está preparado aún, y digo aún porque aspiramos a ser optimistas, de que sigan con esa exigencia de obtener acreditaciones internacionales para acreditar proveedores de ensayos de aptitud. Entonces ahí, como digo yo, finalmente terminamos controlando la calidad con agüitas de panela que nos mandan como muestra ciega, pero para algunos requisitos regulatorios con eso cumplimos. Ya en competencia técnica e idoneidad hay que ponerle exigencias superiores, retos superiores. Este tema tan sonado, y ahí están entonces en los 4 círculos los temas calientes de la competencia técnica e idoneidad que están estipulados en los requisitos técnicos de las normas que les vengo mencionando. El tema de validación de los métodos, entonces, en la caja negra que tenemos que destapar antes de implementar un nuevo método es preguntar si por lo menos el fabricante de ese kit de ensayo incorporó un método válido. Hemos hecho ejercicios con algunos estudiantes y nos encontramos que nosotros bien juiciositos verificando con una muestra representativa y los fabricantes por allá es que con 9 datos, y yo estos son muchos sinvergüenzas, ¿sí? Algunos fabricantes. Entonces, eso hay que revisarlo antes de adquirir, porque implica un riesgo también en los métodos que vamos a implementar. Vengo hablando entonces de la acreditación, que es un reconocimiento formal de la competencia técnica para tareas específicas. Y mucho cuidado, que muchas veces un gancho que nos ponen algunos servicios es que estamos acreditados. Recuerden que la acreditación se da para algunas magnitudes, para unos intervalos. Eso sí le da mucho goodwill al laboratorio, pero no es la carta de presentación para todas las magnitudes de ese proveedor. Igual, sí le inspira a uno mayor confianza que si hay una buena práctica para unas magnitudes, ¿por qué van a tener mala práctica para otras? Pero es bueno que sepamos que el reconocimiento que se hace es para unas magnitudes que se colocan en los alcances de la acreditación. Este reconocimiento entonces lo lleva a cabo un organismo de tercera parte autorizado o independiente. En salud tenemos en el laboratorio clínico una, ¿cómo lo llamáramos? Una confusión, llamémoslo así, porque el ministerio promueve unos estándares de acreditación en salud,
que tienen un enfoque completamente diferente. Son muy buenos. O sea, yo le hago el reconocimiento al ministerio en el sentido de que tienen toda una campaña por un mejoramiento del desempeño de sus prestadores de servicios. Pero a mí me han dicho algunos colegas, es que yo no me quiero acreditar con la 15189 porque me voy a acreditar con el ministerio. El ministerio no da acreditación, el ministerio da es un certificado de que se cumplen los estándares que ellos denominan de acreditación, que los han referenciado con ISCUA, con el Canadian Council, etcétera, con la Joint Commission, pero que promueven es la mejora global del desempeño de la entidad y en este caso del laboratorio. Hay un tema caliente dentro del concepto de la calibración y es que muchos laboratorios de ensayo que no buscamos trazabilidad directa al sistema internacional de unidades, es reconocido que lo podemos hacer a través de materiales de referencia, calibraciones utilizando materiales de referencia para las magnitudes químicas, físico-químicas, bioquímicas, etc. Entonces, en ese conocimiento de normas y de la reputación y caracterización de esos materiales de referencia, es importante que los laboratoristas conozcamos la serie de normas relacionadas con estos patrones de interés para nosotros como usuarios y por supuesto para los productores de los materiales de referencia. Algunos dicen por ahí que el negocio del futuro ya no es la metrología, sino los materiales de referencia. Ahí tienen entonces algunas guías de la familia ISO 30 a la 35 y otras guías nuevas que están en preparación de interés para nosotros los usuarios. ¿Por qué entonces ahondar más en el tema de materiales de referencia? ¿Y dónde encontramos esa información? Entonces, cada componente del sistema de medición es una contribución a la incertidumbre. Por la calibración viene una incertidumbre. Por la validación del método viene otra. Si yo la estimo en mi laboratorio, pues hay otra, por supuesto. La incertidumbre final, que si se le reporta o no al usuario, eso va a depender de ciertas circunstancias. Pero lo importante es que el laboratorio la estime. Por condiciones medioambientales y magnitudes de influencia hay más contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo que yo llamo incertidumbres heredadas. Esas incertidumbres heredadas las obtenemos en información disponible. Tampoco hay que empujar el río. Si la información no está disponible, yo no conozco la incertidumbre de eso. Y en procesos de acreditación, una cosa es no estar disponible y otra cosa es estar mal informado. Porque el experto técnico, si está mejor informado, como dicen los costeños, me clava la no conformidad. Entonces, alguna colega por ahí afirmaba, parafraseando a James Wisgar, que los materiales de referencia y las muestras de los pacientes en el campo clínico, y yo diría también las muestras en el campo no clínico, son la niña mimada de los laboratorios de ensayo. Hay que mimarlas. Debemos demostrar que esos patrones y esas muestras tienen almacenamiento adecuado, porque si es inadecuado, entonces no es que haya una contribución a la incertidumbre, sino que hay una certeza de reportar un resultado erróneo. Un mal almacenamiento nos puede tumbar el analito. Un tema de interés es conocer la variación entre los viales. Nosotros compramos las cajitas de viales de control con la confianza de que todo está muy bien hecho. Y dentro de términos de vigencia, de fechas de vencimiento, a veces un ensayo no nos da y nos reventamos la cabeza buscando la causa raíz del problema. A alguien se le ha ocurrido mirar la variabilidad entre los viales,
o se le ha ocurrido pedirle al fabricante de esos frasquitos qué variación entre los viales hay? ¿Sí? O sea que esa es otra especificación. Por ahí hay una regla de oro que dice que no debe ser superior a 0.005. Haga usted el ensayo a ver qué pasa de un vial a otro dentro de los mismos términos de caducidad. El transporte. El transporte no debe ser de una manera, de cualquier manera. Se demanda entonces, para poder contemplar esa niña mimada, que haya habilidades finas, que haya un empaquetado y estibado adecuado, recomendado, y para eso los laboratorios deben demostrar procedimientos específicos. Son fundamentales las habilidades finas con los patrones. Si son la niña mimada, hay que contemplarlos y no hay que tratarlos de cualquier manera. El instrumento de medición y sus dispositivos aledaños hacen parte integral de ello. Cuando los proveedores, cuando estamos revisando un pool de proveedores como posibles candidatos para nosotros comprarle estos materiales de referencia, es muy importante que nosotros les solicitemos información respecto de la caracterización de ese material de referencia. Como digo yo, hay unos frasquitos que compramos y que ni siquiera salieron de la parroquia, o sea, no salieron de la fábrica. Fue con un método casero, lo que conocemos como in-house, un método del fabricante, y él lo caracterizó con sus equipos, con su gente, etc. Y yo con yo, todo da muy bien. ¿Sí? Todo da muy bien. Porque son mismas condiciones. Se pone a prueba los frasquitos y la caracterización de estos cuando se compara con otros laboratorios, con otros métodos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo debemos incluir en el modelo de riesgos que estemos aplicando en lo que hemos denominado planificación o criterios precompra. Este no tiene afán. Bueno, ahora habíamos mencionado algunas definiciones y teníamos la definición de magnitud. ¿Qué es eso que nos llevó a la universidad por 5, 4 años y hasta más? A estudiar esas magnitudes, esos fenómenos que se suceden en el campo de la metrología científica. O sea que es la metrología científica el que se va a encargar de los nuevos patrones, de nuevos métodos, etc. Y el mensurando, entonces, es la magnitud que se mide. Es eso. O sea que si la magnitud es una medición cuantitativa, el mensurando también lo es. ¿Sí? Pero entonces tenemos ensayos en el laboratorio donde debemos caracterizar un fenómeno en una muestra dada. Y hay unas propiedades cualitativas. Y eso no se expresa, cuantitativamente, sino cualitativamente. Es cuando decimos presencia, ausencia, positivo, negativo. Y por supuesto que en ese tipo de ensayos interesan un poquitico más de profundizar en el tema. Esto es reforzando el tema de materiales de referencia. ¿Cómo vamos de tiempo, Diego? Bien. Bueno. Con respecto a la certificación de los materiales de referencia, porque nosotros adquirimos, según el método válido que vayamos a implementar, da la exigencia si el material que se utilice para calibrar los equipos y para controlar el proceso de medición, si es certificado o no.
Entonces leemos en algunas normas de estándar métodos que exigen que el material sea certificado. Entonces, como le digo yo a los estudiantes, hay unos materiales que son con C y hay otros sin C. Y lógicamente los con C, o sea, los certificados, están mejor caracterizados y por eso tienen mayor costo, por supuesto. Ese proceso de certificación de los materiales debe ser llevado a cabo utilizando métodos de medición que tengan una alta exactitud, que suministren valores propios trazables, o sea que el mismo material de referencia se puede comparar con un material de referencia primario de mejor cualidad metrológica. Y además los métodos deben producir valores con incertidumbres que sean apropiadas para el uso esperado final de ese material de referencia. Recuerden que por ahí tenemos otra incertidumbre heredada. Muchos materiales de referencia que no son certificados, también el proveedor o el fabricante mejor puede declarar una incertidumbre. O sea que lo que hay que mirar es esa letrica chiquita que viene en los insertos y evaluar si el material de referencia lo compramos con C, si eso es cierto o es mentira. ¿Y por qué lo digo? No, qué vieja tan desconfiada. No, hemos hecho ejercicios con fabricantes de alta reputación mundial que dicen que están trazados a un material X del NIST o del CRIS de Corea del Sur o a un material de la IFSC, recomendado por la IFSC, Federación Internacional de Química Clínica, o sea, por organismos reconocidos. Hicimos un ejercicio en alguna universidad aquí en Colombia y aleatoriamente tomamos dos certificados de dos materiales de referencia de dos fábricas o fabricantes diferentes. Hicimos el ejercicio de la trazabilidad porque igual que el certificado de calibración, el certificado del material de referencia debe tener un código único. Y si es trazado a otro material de referencia de mayor cualidad metrológica, también tiene un código. Buscamos esos códigos en las páginas del NIS y del CRIS y resulta que había un proveedor que era mentirosito. El otro, como si lo hubiéramos escogido, hicimos la trazabilidad buscando la información y encontramos todo el informe de ese patrón de referencia del NIS. Entonces es un ejercicio que los invito a hacer en sus laboratorios a ver qué pasa con sus fabricantes, si están obteniendo materiales de referencia mentirositos o de verdad. Bueno, me dicen aquí estos chicos que tengo solo 5 minutos. ¿Para preguntas o ya las preguntas? No. 5 minutos. Además de... Aquí entonces ilustramos para qué utilizamos los materiales de referencia. Para calibrar equipos donde no es posible obtener trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, vía métodos de referencia. Hay muchos tipos de materiales de referencia, hay sustancias puras, vienen líquidos, vienen deshidratados, existen en forma de artefactos, por ejemplo un patrón de masa es un artefacto, etc. Es muy importante para lo que les acabo de mencionar respecto del reconocimiento de la validez técnica de los ensayos o mediciones que hacemos los laboratorios, que Colombia tenga una infraestructura metrológica nacional. En 2011 fue creado el Instituto Nacional de Metrología y en 3 años ya han hecho mucho. En marzo del 2013 ya fue inscrito como parte de la red del CIN y aparecía en ese entonces, de pronto en una página secundaria sigue apareciendo, la inscripción del Instituto Nacional de Metrología en la página del BIPM como parte, miembro activo de los organismos de reconocimiento mutuo. Entre otras, los institutos deben tener
tienen la responsabilidad de hacer la diseminación de patrones en esos países. El instituto en Colombia está fortaleciendo el campo de la metrología química. La prioridad era toda la diseminación de patrones en el campo de la metrología física, pero ahora han visto que Colombia tiene unas necesidades impresionantes en el campo de la metrología química. Así estamos algunos laboratorios. Perdón. Por hundir estamos que no sabemos qué validez o con qué validez estamos reportando nuestros resultados. ¿Sí? Por allá solitarios por este mundo. Y desafortunadamente en muchos sectores son la mayoría. Una opción que tienen los laboratorios que se acreditan es que la acreditación es el piso, pero el fortalecimiento de su sistema de calidad bajo estas normas de competencia e idoneidad les permite ser candidatos a laboratorios de referencia o incluso, ¿por qué no?, a laboratorios designados. Ya eso es un goodwill alto dentro del dominio técnico que tengan estos laboratorios. El laboratorio de referencia no es como en algún sector denominan a un laboratorio que subcontrata para complementar un servicio. Un laboratorio de referencia, por definición, es un laboratorio acreditado. Entonces, lo que tenemos que salir en el campo de los laboratorios de ensayo es a buscar trazabilidad por estas rutas, comparándonos con laboratorios de referencia, con métodos de referencia, con materiales de referencia trazables y con los métodos de referencia primarios que están en la jerarquía superior, cuyos equipos fueron calibrados, vinculados directamente a las magnitudes físicas. Tenemos el caso en el campo clínico del método de referencia primario para el colesterol por espectrometría de absorción atómica, isotópica, que lo tienen el INTI de Argentina, el CENAM de México, etc. El resto estamos por ahí pegaditos y lógicamente hay fabricantes que tienen los materiales de referencia. No es el objetivo hacer propaganda, es parte de lo que tenemos que indagar los laboratorios, porque una cosa es que un fabricante tenga el material de referencia para una medición o para un método de medición dado, pero no para todos. En el campo clínico particularmente es complicado eso, porque muchos laboratorios optan por hacer un convenio de comodato, es que se llama, y los proveedores colocan unos instrumentos con la contrapartida de comprarle exclusivamente sus reactivos, controles, calibradores, etcétera, a ese fabricante. Entonces ahí también hay que mirar con lupa ese tipo de situaciones. Finalmente, la figura esta de la oreja del ratón Mickey, que es la forma en que se organiza la trazabilidad, y muchas veces nosotros en el campo de los ensayos, como les decía, si no podemos lograr trazabilidad directamente al sistema internacional de unidades, la logramos vía métodos de referencia y con el componente de participación en ensayos de aptitud. Cuando para un analito dado no existe un programa de ensayo de aptitud, usted lo puede armar con laboratorios colaboradores que tengan el mismo interés, y en eso está dispuesto a colaborar el mismo Organismo Nacional de Acreditación en Colombia y el Instituto Nacional de Metrología, y buscar fuentes de información de qué manera nosotros podemos registrar esos ensayos de aptitud con el debido asesoramiento, insisto, cuando el estudio del programa de ensayo de aptitud no existe
para una magnitud dada. Bueno, me dicen aquí mis compañeros que había una sesión de preguntas que se organizaba, es que por cada conferencia, y yo terminé la otra y los mandé, o no la terminé sino que la dejé por ahí como en el medio y los mandé a descansar sin darles la probabilidad de preguntar, pero en este momento la tienen. ¿Alguna inquietud? Traté de ser lo más explícita o lo más sencillo, explicar lo más sencillo posible, porque dependiendo del fin previsto del uso del equipo, porque yo puedo adquirir un equipo donde no tenga una medición crítica y se calibre o no, pues como dirían por ahí, da igual. Pero ojo es que parte de lo que nosotros tenemos que identificar a la hora de adquirir un equipo es qué tipo de medición y control voy a realizar a ver si realmente el equipo o el instrumento que me están ofreciendo es el que debo adquirir. Les mencionaba que cuando tenemos una medición crítica, si el vendedor dice que no hay que calibrarlo, hay que desconfiar de eso. Nosotros tenemos que recabar más información a este respecto.